Su pinche madre, mi gente hermosa. Ya estamos aquí en otra charla, entrevista. Y bueno, hoy empezamos con el primer aspirante dentro de Morena, pues que quiere ser jefe de gobierno. Así que vamos a empezar con el doctor Hugo López-Gatell. Gracias, ¿Cómo estás, Stephanie? doctor? Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con tu programa, tu canal, tu audiencia. Aquí es un gusto. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti, porque eres de hecho el primero que estamos entrevistando, charlando de la Ciudad de México por parte del partido de Morena. ¿Por qué quieres ser tú el jefe de gobierno? ¿Por qué? Con mucho gusto lo vuelvo a explicar. La convicción es muy clara. Para nosotros la convicción se hizo muy presente, muy patente, como producto del trabajo que hicimos al frente de la respuesta del Gobierno de México a la pandemia de COVID-19. Eso fue para mí, sin duda, el desafío más grande que he tenido en la vida, hasta el momento, y una experiencia de encuentro de dos perspectivas que están presentes en mi persona. La primera perspectiva es un individuo que viene del mundo científico, del mundo académico, de la formación técnica rigurosa, en el campo de la salud, no solamente la medicina clínica, que es mi formación original, sino de la salud pública, que es una ciencia social con aplicaciones en actos de gobierno. Y lo segundo es mis convicciones políticas, mis convicciones ideológicas, la historia de trabajo en movimientos sociales, en acciones comunitarias, en manifestaciones públicas en las distintas etapas que nuestro país y en particular la ciudad fue teniendo como espacios de lucha por una sociedad más democrática, más libertaria, más incluyente, más justa. Y durante la pandemia de COVID tuve dos grandes oportunidades también de la vida. La primera y más grande, que nunca voy a dejar de agradecer y subrayar, fue haber trabajado directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue un momento especial, desde luego me siento honrado de que me haya brindado su confianza al encargarme de manera directa ser el vocero del gobierno de la transformación sobre el tema durante 3 años y además de coordinar este proceso técnico de proponer las políticas públicas, las acciones del gobierno nacional durante cada momento de la pandemia. Y eso me llevó a la segunda oportunidad, que fue el vincularme con todos los aspectos de la vida humana, de la vida social y del gobierno. Hay gente que piensa que responder a una pandemia es una acción de la medicina o es un acto médico o que quien es médica o médico puede tener las capacidades para hacerlo. Y no considero que por el hecho de ser médico es que yo haya tenido capacidades para enfrentar esta pandemia, sino porque yo tengo una formación rigurosa, estricta en el mundo de la epidemiología, de la salud pública, pero además porque he tenido una historia de involucramiento con la sociedad, prácticamente desde la infancia, pero después ya en la juventud, en forma de movimientos sociales, de participación política, y eso desde luego le da a uno perspectiva de un fenómeno que convulsionó a la humanidad entera, incluyendo México. ¿De dónde viene esta postura que platicamos ahorita fuera de cámaras? Esa parte de la izquierda que pocos conocen de ti. Porque, pues sí, como bien mencionas, nosotros te vimos como esa persona médico que nos decía como todo lo que no sabíamos nosotros en temas de esta epidemia, algo que nunca había pasado, por lo menos en estos tiempos, en los últimos tiempos. ¿De dónde viene esta postura política que no te había yo escuchado hasta hace ratito? Claro, bueno, cuéntanos. Esencialmente esa postura política, todos quienes me conocen la conocen. Desde luego quien no me ha conocido antes no, pero yo la permeé en todas y cada una de las 451 conferencias sobre COVID. Si te fijas, yo no iba a hablar de los virus o de la atención médica o de las vacunas, es como si fuera un acto técnico o tecnocrático. Sí, era muy humano. Yo hablaba con una perspectiva humana, efectivamente, y siempre con una perspectiva social. Las innumerables ocasiones en que mencionamos que los 3 grandes desafíos, problemas, retos que enfrentaba el país al momento de que llega la pandemia y que determinaron indiscutiblemente a quién le fue bien y a quién no le fue bien con el COVID,
son la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza, un país que ha tenido como consecuencia de los gobiernos neoliberales y del modelo económico a 50% de su población viviendo en la pobreza y cerca de 60-65% viviendo al día. Y eso determinó mucho del margen de maniobra para poder tener un confinamiento muy estricto o no tenerlo. Y eso determinó las acciones que tomamos. Si te recuerdas, en México, a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, nunca acudimos a medidas autoritarias, el uso de la fuerza pública o ni siquiera sanciones administrativas para obligar a la gente que usara el cubrebocas o entrara a su casa y no estuviera en el espacio público. Que la derecha quería eso. Que la derecha exigía eso. La derecha, con un modelo anacrónico, brutal, de los gobiernos autoritarios, tanto mexicanos como lo que se hizo tristemente en muchos gobiernos de América Latina, incluyendo también gobiernos en Europa Occidental, que tenían este modelo represivo, que es un modelo de profunda desprecio a la inteligencia del pueblo. Nosotros no tenemos esa visión, nosotros lo que tenemos es una visión, por supuesto, libertaria, pero también de respeto a la inteligencia social de nuestro pueblo. La segunda gran lección aprendida es a los países, a las ciudades, a los estados, a las familias, a las comunidades que les fue peor con el COVID, son quienes han estado afectadas por las pandemias de enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y múltiples cánceres, como Estados Unidos y como México. Como México. Sí. México ha sido el lugar número 1 en las cifras de la prevalencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, sigue siéndolo en diabetes juvenil e infantil. No veamos como un lejano Estados Unidos qué terribles sus problemas de salud pública. Son los mismos que en México. Y la relación es esa, que el modelo económico, incluso la acción económica de las empresas internacionales y muchas de ellas de Estados Unidos, nos impuso un modelo de alimentación que es el motor principal de esas epidemias. Y eso lo dijimos una y otra vez. Pero lo relaciono con la pregunta. Ahí se expresa cuál es la postura política. Cuando uno se va por solamente las cosas técnicas y desvincula la realidad técnica de la realidad social, uno no tiene un pensamiento de izquierda, un pensamiento social o un pensamiento progresista. Cuando uno sabe que la fuente de los grandes males de la humanidad es la injusta distribución de la riqueza, el uso arbitrario del poder, la falta de responsabilidad de los gobiernos o su corrupción, que no se dedican a atender las necesidades del pueblo, sino de grupos individuales de poder económico, entonces uno está teniendo un pensamiento político. La tercera cosa, también para ilustrarlo, es el gran problema de que en México, a partir de los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid en 1982, en adelante, se desmanteló el sistema de salud público. México tuvo siempre un sistema predominantemente público de salud que fue creciendo hasta llegar a los años 70, finales de los 70, y cuando vienen las reformas neoliberales, lo que empieza es a reestructurarse la economía y se empieza a reducir la inversión pública, el presupuesto de las instituciones públicas de salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, se desmantela la Secretaría de Salud en 32 secretarías estatales, luego viene Fox con un nefasto sistema de financiamiento basado en el impulso a las empresas comerciales y a las aventuras comerciales oportunistas y corruptas, y nos deja sin sistema de salud, sin capacidad para atender lo básico, no digamos una pandemia como esta. Y por eso tuvimos que expandir 6 veces la capacidad hospitalaria en un tiempo fenomenalmente corto, porque sabíamos que no iba a ser suficiente para atender a las personas con COVID grave. Y entonces también señalamos la corrupción, la aspiración privatizadora que desmanteló instituciones públicas, el fenómeno en donde se dejó de formar personal de salud, incluyendo médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, y que nos dejó con una carencia de 250,000 personas profesionales de la salud, que fue consecuencia del dogmatismo y del fanatismo neoliberal que pensaron que el mercado iba a resolverlo todo. Pero ahí está justamente esa faceta que a lo mejor algunos no entendieron de mi persona. Curiosamente, los poderes económicos y los grupos de esta mafia corrupta que dominó al país durante 40 años, sí lo entendieron muy bien.
hasta la fecha me ven como una especie de Sí, peligro. te atacan mucho. De hecho, algo de lo Claro. que a mí me causó mucho ruido es, te han estado atacando constantemente a los Así medios es. de comunicación y eso lo hemos estado viendo, lo vemos en redes sociales que sacan sus pequeños fragmentos de las mismas Exactamente. televisoras, sacando de contexto alguna entrevista, sacando eso. Y sí nos causa mucho ruido, Claro. porque eres de los que ahorita están aspirando a la Ciudad de México, el que más están atacando. Claro. Entonces, Por esa razón. por esa razón. Por sí. esa razón. Y eso no empezó con la pandemia. Disfrazaron de que sí, es que no recomendó el cubrebocas, cosa que era falso, porque lo recomendamos muchísimas veces. Lo que nunca hicimos fue imponerlo por la fuerza, Que era lo que ellos querían. que era lo que ellos querían. Pero recomendarlo, llegamos a ser, junto con 5 países de Asia, Singapur, Japón y otros que no recuerdo en este momento, de los países con el nivel más alto de uso de cubrebocas. Tan solo con la persuasión, con la promoción de la salud, con el modelo de comunicación, que obviamente era una representación del modelo de comunicación de las mañaneras del presidente López Obrador. Persuasión, respeto, transparencia, honestidad. Y eso fue lo que logró persuadir al pueblo de México de que se protegiera, de que se vacunara. 220 millones de vacunas, cubrimos al 90% de la población. ¿Quién faltó? Quien no se quiso vacunar. Y ahí también fuimos libertarios, a diferencia de otros países, de no imponerlo, ¿no? Pero en realidad, estos grupos de interés económico, estos grupos de la oligarquía, grupos de gente muy adinerada, que son solo un puñado de familias, algunos de ellos que siguen sin pagar sus impuestos, que nunca pagaban las cuotas del Seguro Social, que explotaban a sus trabajadores, que los despedían injustamente, que no quisieron conservarlos en sus empleos y con sus salarios durante la pandemia, que le fueron a pasar la charola al presidente López Obrador al inicio de la pandemia en vez de volcarse, que pedían exenciones fiscales. Ese grupo me empezó a atacar desde que empezó el gobierno de la transformación, en 2019, porque empezamos con políticas públicas para regular este voraz mercado privado de los alimentos chatarra, de la bebida chatarra. Pusimos los etiquetados de advertencia en los productos industrializados, esos octágonos negros que nos advierten del exceso de calorías, grasas, sal y azúcares. De ahí viene. Claro que de ahí viene. Claro que de ahí viene. Las políticas de regulación del tabaco, los espacios libres de humo y emisiones, la regulación de la publicidad del tabaco. Se les afectó sus intereses económicos, explotadores. Ese era el problema y ese sigue siendo el problema. Ese es el problema y ese seguirá siendo el problema. Me ven como el más radical de los aspirantes a coordinar la transformación en la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque mis acciones son públicamente conocidas. Yo llegué diciendo que iba a proteger la salud pública del pueblo de México y cumplí. Yo llegué conociendo los problemas de salud pública, vengo del mundo científico y académico y me puse a estudiarlos a fondo. Conozco la realidad social, no solamente la parte de salud, el contexto social que tiene que ver con empleo, educación, la posibilidad de hacer o no hacer actividad física, porque hay una carencia de espacios recreativos, hay carencia de agua, hay carencia, desde luego, de espacios de movilidad saludable. Entonces, conozco eso. Le hablo a la gente con sinceridad y con honestidad. Todo lo que he dicho es constatable. Yo ya no tengo vida pública prácticamente. Entonces, tengo la gran fortuna de que cualquier cosa que yo haya hecho o dejado de hacer se conoce públicamente, todo el mundo sabe. Por lo tanto, para mí la honestidad es una práctica de vida y lo ha sido siempre. Pero hoy me atacan por eso y esta supuesta sorpresa de que como un doctor ahora se va a la política, lo que está amparado es en un temor que tienen esos grupos de interés. Ahora, también hay una cosa importante. Por mi origen social, afortunadamente yo pude tener el privilegio de tener educación formal, por medio de una beca de CONACYT, hacer un grado de doctorado en la epidemiología en una universidad extranjera. No obstante, regresé a México y cumplí con mi voluntad y mi compromiso con la sociedad mexicana para trabajar en instituciones públicas de salud. Yo jamás he trabajado en la iniciativa privada y he tenido conocimiento de la clase media. Conozco la clase media porque he tenido el privilegio de ser parte de la clase media. Entonces también entiendo que la realidad social
no se resuelve solamente con políticas de asistencia a las personas pobres. Estoy convencido, como dice el presidente López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres, porque de no atender a los pobres hubiéramos llegado a una situación de inviabilidad de esta sociedad del Estado mexicano. Pero sin descuidar también las clases medias. No solo sin descuidar. Mucho lo que yo lo he visto, ¿no? Mucho de lo que atacan en redes sociales y en el discurso público es precisamente esos medios de comunicación. Las clases medias, la 4T no las quiere. Lo cual y eso es una gran mentira. Es una mentira fabricada. Este gobierno ha beneficiado demasiado a las clases medias. Es más, a las clases altas también, porque no han dejado de ganar. Nunca en 36 años, y eso lo pueden constatar, el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, al frente de Francisco Cervantes, que ha tenido una actuación respetuosa hacia la 4T, comprometida, él ha estimulado que en el sector empresarial se paguen impuestos, se paguen las tarifas del Seguro Social. Yo conocí a Paco Cervantes porque compartíamos el espacio en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me parece un hombre muy comprometido en su acción empresarial respecto a el entendimiento de que la sociedad mexicana es plural y que todas y todos debemos contribuir de manera justa. Otro ejemplo, el ingeniero Carlos Slim. Él lleva años apoyando las políticas del presidente López Obrador, el movimiento de la transformación, desde un foro empresarial. Sí, desde que fue jefe de gobierno. Claro. Manuel, sí. Entonces, es un mito fabricado por un pequeño segmento del empresariado, que es el empresariado corrupto, el empresariado que vivía de los favores políticos de los gobiernos corruptos, el empresariado que no entiende que la justicia social nos beneficia a todas y todos, porque ayuda a que haya bonanza económica, que pagar impuestos cuando se administran honestamente, como ocurre en el gobierno de la transformación, se puede tener servicios públicos en seguridad, en infraestructura urbana, en desarrollo carretero, en grandes obras de infraestructura como el Tren Maya o las presas que han sido remodeladas y remozadas, en la refinería de Dos Bocas, y que eso es riqueza para todo el país y que eso les va a redituar. También el empresariado patriota entiende que hay una fórmula muy simple, muy identificable. Cuando hay bonanza, cuando no hay estas desigualdades y cuando no hay 50% de la población viviendo en pobreza, hay personas consumidoras de bienes y servicios que a ellos les reditúan en ganar más. Y los datos son clarísimos, al tiempo que 5 millones de personas salieron de pobreza, nunca como antes las personas empresarias han ganado de su actividad económica. Pero este segmento, el segmento corruptor dentro del empresariado, el segmento dogmático y fanático, que sabemos en personajes como Claudio X González, que es el operador no solo financiero, sino político de los grupos de extrema posición en la derecha, quieren alimentar estas mentiras. Por ejemplo, en mi caso, así como en su momento, en los pasajes recientes de la historia, se quiso estigmatizar al presidente López Obrador. Que era un peligro para México. Que era un peligro para México. Poco es la misma figura que se está usando hoy contra mí. Se ha dicho que yo soy enemigo de la iniciativa privada, que yo quiero aniquilar a la iniciativa privada. O sea, eso en pocas palabras, te tienen miedo porque en este grupo político, empresarial, les has dado en sus intereses corruptos. Así es, y porque yo no me ando con medias tintas. Yo lo que pienso lo digo, lo que digo lo hago, y viceversa. O sea, yo soy transparente. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente nos encomendó a todo su gobierno, a todas sus servidoras y servidores públicos, luchar contra la corrupción, con una mira clara de eliminarla, yo me lo tomé a la profundidad. Tuve el privilegio de trabajar con nuestra hoy secretaria de Economía, mi muy querida amiga Raquel Buenrostro, en los procesos de eliminación de la corrupción del sector farmacéutico. Teníamos un esquema espantosamente dañino para la entidad pública, para el gobierno, que representa el comprador en 90% de los medicamentos y equipos de curación, materiales de curación, y era dañino para la economía privada, para el libre mercado. Esto tanto abogan ellos, que tanto abogan ellos. Tanto pelean. Yo lo he conversado con empresarios, con el propio Paco Cervantes. Lo que ocurría es, teníamos, y seguimos teniendo, cerca de 1.400 empresas farmacéuticas fabricantes de algún producto.
Desde las globales, que son grandes y son como 10 o 12, las nacionales grandes, que son 8 o 10, y luego ya más medianas, chiquitas. Esa distribución, esa pluralidad de acción empresarial en el sector farmacéutico pasaba por un embudo, por un filtro arbitrario y corrupto que inventaron, entre otros, políticos de los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, para llegar al comprador mayoritario de 90%, que es el sector público. En una suerte de esquema mafioso le tenían que pagar un derecho de piso, porque le obligaron a la industria farmacéutica a firmar cartas de exclusividad con 4 empresas, si somos muy generosos eran 7 empresas distribuidoras que se encargaban de la distribución, la logística, el almacenamiento, los registros sanitarios. Monopolizaron todo. Cuando yo conversé esto con el sector empresarial de la industria farmacéutica, yo convoqué, cuando me asignaron la responsabilidad de supervisar COFEPRIS, nuestra agencia de regulación sanitaria, todavía no llegaba mi querido amigo y magnífico funcionario Alejandro Schwartz. Y entonces también, por cierto, agradezco la confianza del presidente que dijo que COFEPRIS la supervise Hugo, porque sabía a qué me dedico. Yo me dedico a limpiar estos esquemas de corrupción. Y entonces yo reuní a la industria farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, su dirigencia, las 4 asociaciones más importantes de la industria farmacéutica, y les dije, quiero que me digan dónde está la corrupción de COFEPRIS, cómo la sufren ustedes. ¿Sabe lo que me dijo uno de ellos? Un poco riéndose, nervioso, me dijo, siempre supimos que COFEPRIS era corrupto, pero antes había otros mecanismos para lograrlo. Se refería a que ellos eran parte del problema, porque ellos daban mordidas, y no estamos hablando de 100 pesos a un individuo en una ventanilla, estamos hablando de millones de pesos por un registro sanitario. Entonces les dije, ¿saben qué? Si no hacemos un pacto anticorrupción entre el sector público y el sector privado, no vamos a avanzar. Tienen que ser honestos, tienen que renunciar a los esquemas de corrupción, y yo me comprometo a que al interior de la institución no va a haber sanciones, represalias, bloqueos, porque la vamos a limpiar todita. Luego llegó Alejandro Schwartz y ya se ha encargado de limpiarla y vamos muy bien. Me imagino que el sector está feliz, porque evidentemente la corrupción le pega, por supuesto, al sector público, pero por supuesto que al sector privado, porque ellos son los que están dando Yo se los ese dije, dinero. Se los dije, me van a escuchar como quizá no me han sabido escuchar. Yo estoy pensando en la bonanza económica del sector privado en México. No solo estoy pensando en que el gobierno compre las mejores medicinas en el precio más conveniente y proteger las finanzas públicas. También estoy pensando en que si ustedes se enriquecen, pero se enriquecen honestamente, con legitimidad, al país le va a ir mejor, porque vamos a tener empleos, porque vamos a tener obviamente un posicionamiento respecto a la comunidad global que va a traer más capitales, porque vamos a tener productos de calidad. Entonces lo relaciono con eso. Hoy que estoy concursando, compitiendo por ser quien coordine la transformación en la Ciudad de México, es el mismo modelo de pensamiento que tengo. Yo no varío de un día para otro. Hace unas pocas semanas, en una entrevista radiofónica, una periodista me decía, ¿cómo vas a cambiar para que te crean? Yo me sorprendí y le dije, a mí me creen porque no cambio, a mí me creen porque consistentemente, prácticamente desde mi juventud, si no es que desde la infancia, tengo el mismo modelo de pensamiento y tengo una práctica de sinceridad, de honestidad, que ha sido a prueba de fuego. ¿De dónde viene tu amor por la izquierda? Tú hace rato me estabas contando, ¿de dónde vienen tus orígenes en la izquierda? Porque pues nosotros, me lo han preguntado mucho, sobre todo en mis en vivos, en los comentarios. Hay dudas, ¿no?, de la gente, dudas genuinas de la gente que está en la izquierda y en general, ¿no? Claro. Me dicen, a mí me gusta Gatell, pero no sé de dónde viene su origen de la izquierda. Con gusto lo puedo decir, con gusto lo vuelvo a explicar, como suelo decir. Y como es conocido, pues cualquiera puede ir con mis conocidos de la infancia y saber que ya tenía yo una postura rudimentaria, obviamente, en términos de infancia, sobre la izquierda. Que en la juventud participé en el movimiento estudiantil universitario en defensa de la educación pública y gratuita, incluyente y científica. Por cierto, ahí conocí a Claudia Sheinbaum,
porque éramos camaradas del mismo movimiento, de la misma corriente política. En innumerables ocasiones estuve en casa de Claudia junto con otras compañeras y compañeros, nos quedábamos hasta altas horas de la noche o nos amanecíamos redactando documentos, planeando la estrategia y las acciones, ¿no? Pero a mí viene probablemente de dos fuentes principales que son familiares. Por un lado, la familia de mi padre, que en paz descanse, mi padre murió ya hace más de 20 años, venía del exilio de la Guerra Civil Española. Mi abuelo fue coronel de artillería en el ejército español. Él era terrateniente y él era católico. Y contrario a lo que el designio histórico pudiera sugerir, él repudió el fascismo, repudió la dictadura de Francisco Franco y se rebeló contra esa dictadura por principios de justicia social, por principios de una ética social que le llevaba a ser intolerante a el autoritarismo, a la antidemocracia y a la pavorosa situación social y económica que vivía España en esos tiempos. Estamos hablando de 1936. Arriesgó su vida. Mi abuelo Paco, Papá Gatell como le llamábamos, estuvo 3 veces preso, condenado a muerte, y logró salir solamente porque hubo armisticios o porque hubo un avance del movimiento popular antifranquista y lo liberaron. Después él, junto con sus 3 hijos y su esposa, mi abuela Meche, los 3 hijos, uno de ellos mi padre, que era el del medio, salieron exiliados hacia Francia, el sur de Francia, y les tocó la Segunda Guerra Mundial ahí. Entonces pasaron una adversidad tremenda, asediados, en riesgo. Finalmente, gracias a la decisión muy afortunada del presidente Lázaro Cárdenas, ellos lograron venir a México junto con una gran comunidad de personas exiliadas por razones políticas que alimentaron pues, la vida y la cultura de México con contribuciones de incorporación a un pueblo que también estaba saliendo de la revolución y estaba empujando por un desarrollo social incluyente. Entonces, esa es una parte. Desde luego yo nací y crecí escuchando historias de la guerra, historias de la lucha, historias de la libertad y los principios éticos del pensamiento de izquierda, del pensamiento libertario. Del lado de mi madre, ellos no tenían que yo haya identificado alguna vez un activismo político, pero sí tenían una raíz social, desde luego necesariamente cercana al pensamiento de la izquierda, porque mi abuelo Luis era obrero. Mi abuelo Luis era obrero manufacturero en una fábrica de zapatos, y mi abuela Aurora era ama de casa y tenía que hacer oficios varios en condiciones salariales precarias para sacar adelante una familia de 11 hijos e hijas. Mi madre es la mayor y a mi madre le tocó cuidar a todas sus hermanas y hermanos desde que ella tenía 5 años. Y mi madre pues luchó también por salir adelante. Ella fue auxiliar de enfermería en una institución pública, fue de las fundadoras del Hospital 20 de Noviembre, del ISSSTE, igual que mi padre, que era médico ahí en el ISSSTE. Ahí se conocieron. Después mi madre dejó de trabajar. El resto de la familia de mi madre también han salido adelante con el esfuerzo, con el estudio. Tengo un par de tías enfermeras, una que es química, otra que... Todas trabajaron en instituciones públicas, muchas en el campo de la salud, pero otras en otros campos, ¿no? Entonces, el ver esa realidad en la vida cotidiana me llevó además que, obviamente, mi padre y mi madre no aspiraban como valor el tener dinero o el hacer una fortuna o el allegarse de control de otras personas. Nunca tuvieron una actividad de tipo comercial o empresarial. Estuvieron al servicio de las instituciones públicas, mi padre hasta que se jubiló y posteriormente falleció. Y eso me llevó también a esa sensibilidad social, ¿no? Ya cuando llega el momento de la juventud, pues participé en algunas actividades comunitarias como campañas de alfabetización, en un movimiento de alfabetización que perdura hasta nuestros días. Son más de 40 años ya de ese proceso de alfabetización. Estuve en Michoacán, estuve en Puebla, en comunidades rurales,
vuelve uno a conocer de manera directa la realidad social, vuelve uno a crecer con las comunidades de la gente desposeída, ¿no? Y cuando estuve en regreso de la primera alfabetización, me tocó el sismo de 85, vuelvo también a tener una identificación muy precisa sobre mi ciudad. Yo nací y crecí aquí en la Ciudad de México. La experiencia del 85 fue reveladora y constructiva para toda esa generación que nos tocó volcarnos a las calles, saber que teníamos un gobierno irresponsable, autoritario, el gobierno de Miguel de la Madrid, que no estaba dispuesto a ayudarle al pueblo. Entonces tomamos el control de la actividad altruista, el voluntariado se creó mucho tiempo después y nosotros estuvimos haciendo acción voluntaria directa. A mí me tocó en las primeras 12 horas participar en esquemas solidarios de movilización de las personas, a las 24 o 48 horas trabajar en brigadas de demolición, todavía con la esperanza de encontrar personas vivas, en la primera y segunda semana participar en un albergue y coordinar la parte de la logística y la higiene. Ya también desde entonces tenía un poco de inclinación por el tema de la salud. Después ya, a los pocos meses, trabajar tristemente en brigadas de demolición. Allá en la Merced me tocó unos operativos de demolición de casas que ya estaban irremediablemente dañadas, ¿no? Y luego vino el movimiento estudiantil universitario, otra acción colectiva, social, por la defensa del interés de la gente, del interés de la educación pública y gratuita. Y ya después, ya inclinado, ya habiendo estudiado medicina, pues en innumerables ocasiones me ha tocado acción social. Por eso estudié salud pública también. A mí me gusta la medicina clínica, que la estudié en una institución pública, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, pero en su momento me parecía insuficiente el atender a una persona a la vez, como es la medicina clínica, y yo necesitaba una perspectiva más amplia, social, y por eso estudié salud pública. Muchos de mis compañeras y compañeros aspiraban a trabajar en un hospital privado, sobre todo en una especialidad médica de mucha tecnología, y enriquecerse. Yo nunca he aspirado a enriquecerme. Siempre ha sido al servicio de la gente, al servicio de la nación. Para mí el servicio, bueno, también en eso, la identidad profesional de mi propio abuelo, además él era farmacéutico, y después de mi padre y mi madre, que trabajaron en profesiones de servicio, pues me fue llevando también a pensar en que la felicidad más grande que uno puede tener es servir a las otras personas. A las personas. O sea que podríamos decir que fueron estos momentos, desde tu parte familiar, la parte del 68, de los 90, cuando el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, y obviamente esta parte de alfabetización, que fue lo que te fue ayudando a encontrar esta vocación social, porque al final tu parte médica está mezclada, como tú me estás comentando, a la parte social, ¿no? De repente a muchas personas, sobre todo con esta ola que te ha estado sembrando la oposición, que a mí sí me ha causado mucho ruido, porque eres el que más le están pegando. Sí. Te están pegando constantemente. Vámonos a otros temas. Ya sabemos, ¿no? Tenemos muy ubicado, por ejemplo, el tema con Omar y el tema con Clara, que son ahorita como tus otros dos contendientes, ¿no? Dentro de Morena. Omar ofrece seguridad, Clara ofrece utopías y seguridad. ¿Qué ofreces tú? ¿Qué le dices tú a la gente? Porque te digo que yo lo he visto mucho en los comentarios y las personas me dicen, es que a mí me gusta Gatell. Muchas gracias. ¿Qué le dices a estas personas? Pues lo que les digo es lo que he venido diciendo de todas estas semanas. Ya llevamos casi la cuarta semana de este proceso de divulgación. Yo empecé estrictamente a partir de la convocatoria, me registré a esta contienda interna y no tengo ningún acto previo donde estuviera haciendo publicidad o propaganda o campaña. En mucho porque quise respetar todos los tiempos. Aquí quiero comentarle también a tu auditorio, a mí me gusta la disciplina y me gusta siempre ser leal. La deslealtad no me parece que sea un valor, de hecho es un antivalor. Yo creo que la lealtad es un valor fundamental. También me viene de familia. Y
yo lo primero que hice para participar en este proceso fue hablar con el presidente López Obrador. ¿Qué te dijo, Andrés? Me dijo muchas cosas que me han estimulado y me siguen estimulando hasta el minuto de hoy para seguir en esta contienda, y por ello voy a seguir. Cuando yo hablé con él, esto fue como en junio de 2023, junio de este año, yo venía ya con un proceso de reflexión sobre esto que me preguntaste al inicio. ¿Por qué participar en esto? Y mi reflexión no era sobre mí, mi reflexión era sobre la ciudad y sobre la transformación. Ñoño como soy, viniendo del mundo científico y académico, nos pusimos a hacer análisis con información sobre la ciudad. Hicimos, por ejemplo, una comparación, que se la comenté a él el primer día. Todos los temas, salud, trabajo, educación, vivienda, agua, espacio urbano, seguridad pública, cultura, ciencia, tecnología y desarrollo, conservación y expansión del medio ambiente, parques y jardines, movilidad y transporte, alumbrado, alcantarilla, todos, Y comparamos los 4 periodos relevantes de la historia. 2000-2006, Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de la ciudad. Los otros 2 gobiernos y luego Claudia Sheinbaum Pardo. Y nuestra conclusión analítica, basada en información, basada en datos, es, no hay duda alguna que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, igual que es ahora en la transformación del país, dio un giro de 180 grados hacia el interés público, hacia el interés social, hacia la justicia social, hacia limpiar de corrupción, etcétera, etcétera. Después vemos a Claudia Sheinbaum recuperar esa agenda que se había perdido en el periodo intermedio y que llegamos a desvaríos extremos en el periodo 2012-2018, en donde la privatización, que ya se había iniciado en 2006, no solamente era antagónica con el interés público, sino además era francamente corrupta. El cártel inmobiliario, por ejemplo, ¿no?, que nos hace que no tengamos agua en las colonias, que nos hace que no tengamos parques, que la mancha urbana está en forma muy desordenada, invadiendo y desplazando a las comunidades ancestrales, no solo de los márgenes de la ciudad, sino en el centro de la ciudad, que está llevando este fenómeno de gentrificación, en donde está cambiando el perfil sociodemográfico y socioeconómico de las colonias, barrios y pueblos, y que hace que la especulación de la vivienda sea cada vez más tóxica y más cara, y por eso la juventud no está teniendo acceso temprano a y cada vez a la gente de más bajos recursos la van relegando, esa es la gentrificación, hasta que ya acaban la van en otros desplazando, estados. Claro. Entonces, ¿cómo se ve? Nosotros evaluamos exhaustivamente, y es lo primero que le podemos decir a tu auditorio y a la gente, y si ustedes lo difunden va a ser todavía mejor. Hugo López-Gatell y su plataforma Humanizar la Ciudad, que es nuestro planteamiento general, donde convergen todas las propuestas o perspectivas que tenemos, se dio a la tarea de analizar científica y técnicamente la ciudad y entender su realidad social a partir del lente social que le llevan sus convicciones políticas, de izquierda, progresistas, democráticas, libertadoras. Ya que tenemos ese análisis, tenemos todos los temas identificados, pero además tenemos identificados cómo se convergen unos a otros y se alimentan unos a otros. Puedo poner cualquier ejemplo. Seguridad pública, que Omar está naturalmente impulsando. La seguridad pública es producto, cito, no hago más que citar a Andrés Manuel López Obrador, de la justicia. Puede haber seguridad si hay justicia. La paz es producto de la justicia, dice él. La seguridad es una forma vivencial de la paz en la medida en que hay justicia social. Entonces, no hay posibilidad de éxito para atender la inseguridad pública si no se piensa socialmente. Si solo se piensa en operativos policíacos, en el uso de la fuerza, aún con los componentes de prevención del delito que tienen los cuerpos de seguridad, se va a quedar muy limitada la perspectiva. Muy cojo, ¿no? Es una mesa que va a quedar cojo. ¿No? Entonces, es indispensable entender que la recuperación del espacio público y su resignificación, la reconstrucción del tejido social, la inclusión por medio de la bonanza económica
que a su vez solo es posible si se generan empleos en una economía que por un lado alimente las economías sociales y solidarias, en donde cabe todo el movimiento cooperativista que hay en la ciudad, en especial en la zona sur, donde está este territorio rural, 50% del territorio de la ciudad es rural, que haya mecanismos de inclusión social y económica de las mujeres son para nosotros una agenda macro que es impostergable. La inclusión económica y social de las mujeres en forma efectiva, que ocupen puestos de mando en la administración pública, puestos de mando en el sector privado, que tengan todos los servicios necesarios para que ganen autonomía, que tengan la autonomía económica que deviene de tener un salario digno y no esta espantosa brecha laboral y salarial que tienen con respecto a los hombres, en donde en promedio ganan la mitad que ganamos los hombres. Entonces, todo se entrecruza. Nuestras agendas macro son mujeres, son juventud, 27% de la población de la Ciudad de México es joven, y esa población joven no está encontrando el espacio para florecer en su vida individual, familiar en su caso, o comunitaria. Los trabajos para la juventud son precarios en su mayoría. Explotados. Se conoce que en la Ciudad de México el 90% de la actividad económica es terciaria, esto quiere decir servicios y transporte. Y hay un fenómeno interesante, pero preocupante. El oriente de la ciudad, estamos hablando de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, una parte importante de Tláhuac, una parte importante de Xochimilco, alimentan, incluso Coyoacán, alimentan de personal a sectores empresariales del occidente, donde estamos hablando de Coajimalpa, Miguel Hidalgo, una parte de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez. Cuauhtémoc es la mera central, pero la parte occidente. Entonces, eso lleva a realidades como que una persona joven tiene que desplazarse en promedio 70 minutos, es el tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo en la Ciudad de México, también lo tenemos estudiado, también hemos trabajado en el derecho a la movilidad, y eso le lleva a un trabajo mal pagado, que no cumple los requisitos de ley y los principios constitucionales consagrados por el artículo 123 para un trabajo digno y redituable que le permita tener una solvencia económica apropiada. ¿Puede permanecer muchos años así, con un trabajo precario? Puede, en condiciones límite, puede, juntándose con sus, ahora le llaman los chavos y chavas, los roomies. Que ese es un fenómeno para rentar un lugar, porque no pueden tener, y nunca va a lograr independizarse. ¿Qué le ofreces tú a esta? Porque eso es también un ruido fuertísimo, sobre todo mi audiencia en su mayoría es un sector joven. Me imagino. Y la mayoría tenemos este problema. Claro. No tenemos... o no se tiene un empleo bien pagado. Así es. Como sí lo tuvieron nuestros padres, Así por es. ejemplo. El tema de la movilidad, ese es otro problema. Y sobre todo, una casa. Así es. No hay un acceso a la vivienda en la Ciudad de México porque cada día la gentrificación, los precios en ciertas zonas o en casi toda la ciudad ya están elevadísimos. Así Entonces, lo único que puedes acceder es comprar una casa fuera de la Ciudad de México. Así es. ¿Qué le ofreces tú? Esa es la agenda principal de la juventud. Tuvimos un foro con juventudes, 2 foros donde ya hemos discutido este tema con juventudes de distintos sectores sociales, económicos, incluso políticos, distintas personas con distintas identidades sexuales, orientaciones sexuales e identidades de género. Y estos 4 temas, adiciono algunos para responderte qué considero que la transformación le debe ofrecer a la juventud y por qué me ofrezco yo a coordinar la transformación, porque estoy pensando en esa juventud, con estos problemas que escuché, que vi, que conozco directamente, no que me los dijeron en un librito o en un meeting multitudinario de 50,000 personas, porque estoy a ras del suelo y hablo con la gente, hablo con las personas jóvenes. Mañana vamos a tener, por cierto, un foro sobre la hermosa y magnífica pluralidad, diversidad sexogenérica, que también es un elemento importantísimo en la ciudad y en general en el país. Otros temas, nada más para completar la lista, el tema de salud mental es un grave problema de salud pública
para todas y todos, pero en especial para la juventud. El incremento de las tasas de suicidio, la depresión y los trastornos de ansiedad, los trastornos psicóticos asociados a condiciones límite de vida y el consumo de sustancias, drogas, adicciones, que tempranamente empiezan a capturar a nuestra juventud con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana y posteriormente también con otras drogas de muy alto impacto. Esa es en general la agenda de la juventud. Pero déjame referirte a esto que lo tengo muy presente también, de la vivienda. Este fenómeno de gentrificación lleva a que estos chavos que hoy nos escuchan, les mando un saludo con todo mi respeto, estén desplazadas, porque viven en un segmento de la ciudad, por ejemplo oriente o norte en la Gustavo Amadero, y se tienen que desplazar mayormente a la zona centro y a la zona occidente, donde hay las empresas que les contratan. Insisto, mayormente también tenemos identificado la economía de los servicios. Ahí son mal pagados, ahí no les garantizan un contrato a permanencia o cuando menos de larga duración. Otro aspecto que también la juventud a veces se le olvida es que algún día van a ser adultos maduros como yo o van a ser personas adultas mayores y llegará el momento de la jubilación. Y no tenemos manera de cómo jubilarnos. Toda Así persona en este país que nació después de 1981, por lo tanto tiene 42 años o menos, no va a tener una jubilación razonable. Ya no digamos apropiada, justa o mínimamente decente. No hay. Porque en el neoliberalismo nos insertaron un modelo de seguridad social engañoso, privatizador, con este asunto de las afores y las cuentas individuales, y también con quitarle obligaciones a las empresas. Volvemos a lo mismo, yo no estoy en contra de las empresas, pero sí estoy en contra de la injusticia social que resulta de empresas que no cumplen con la ley y de transformaciones regresivas de la ley que se hicieron en los gobiernos neoliberales. Entonces, esta juventud no tiene para tener ahorro. Las instituciones bancarias, que tienen una actividad francamente parasitaria en la sociedad mexicana, viven del FOBAPROA. La mayoría de ustedes son suficientemente jóvenes para no haber vivido el trauma del FOBAPROA, pero esta fue una estafa maestra que impulsó Ernesto Zedillo cuando fue presidente de México, y entramos en una crisis a la que nos confinó Carlos Salinas de Gortari al final de su sexenio. El peso subió 3 veces, más bien decayó 3 veces su valor, una quiebra generalizada del sistema bancario, y ahora es un problema social, entonces hay que convertir en pública la deuda privada de las empresas del sistema financiero, de los bancos, y a casi perpetuidad le estamos pagando con nuestros impuestos y nuestras contribuciones a quienes actuaron irresponsablemente en el sector financiero, especulando, dando créditos en condiciones que no eran razonables de solvencia de quien se endeudaba, etc. Y hoy tenemos una banca mexicana mayoritariamente por mucho privada que no da créditos o los da en tasas extremadamente altas. La diferencial entre la tasa de retorno por una inversión que una persona tenga en el banco o los porcentajes de ganancia que tiene el banco cuando presta se ha ido acrecentando. Entonces, a lo mejor la tasa de ganancia en un banco para una inversión promedio está ahorita en 4 o 5%, y un crédito, por ejemplo, de vivienda o un crédito de cualquier otro sector está en 16-17%. Una persona joven que tiene un empleo con un salario precario y con gran inestabilidad laboral, y que seguramente es en parte sostén de su familia, y que pagan una renta carísima, que tiene que pagar transporte también ineficiente, y entonces el transporte que está subsidiado ya no le sirve y se tiene que a lo mejor montar a veces en un Uber, entra en quiebra. Entonces, ¿qué se le ofrece? La pregunta es importantísima. Aquí hago una aclaración. En esta etapa del proceso interno de Morena, no estamos todavía en un proceso electoral. Entonces, no se puede hablar de propuestas porque cometeríamos un delito electoral. Pero eso no nos priva de pensarlas y de tener bien identificado con una base técnica rigurosa cuáles pueden ser las proyecciones de la transformación que ayuden a la juventud a salir adelante. Entre otras está de que la inversión pública tiene que facilitar que el sistema financiero
disminuya su tasa de especulación. ¿Por qué son tan caros los créditos? Porque no tienen competencia los bancos. Los bancos están protegidos por el FOBAPROA y por una serie de requisitos de ley que son muy blandos, muy obsequiosos para el sistema financiero nacional. Esto, desde luego, es una agenda del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda un poco la Secretaría de Economía, en términos de la reorganización económica, puede abundar en ese cambio, ¿no? Pero a nivel local hay una oportunidad grande porque los gobiernos, y el gobierno de la Ciudad de México tiene una de las bases financieras más grandes comparadas con cualquier estado en el país, puede modular los mercados, porque la manera de modular los mercados desde la acción gubernamental es que compras públicas o las propias esquemas de créditos y de programas de transferencias económicas estén orientados socialmente, no especulativamente. Es un poco como lo de crédito a la palabra, el programa del presidente López Obrador. Este tipo de esquemas lo que hacen es que le fuerzan al sector privado a quitar sus modelos de rapiña y de voracidad, porque se dan cuenta que no pueden competir en términos numéricos contra el sector público. Las compras públicas hechas sin corrupción, y donde hay, por ejemplo, conglomeración de la demanda, como hicimos en el sector salud para la compra de medicamentos, ayudan también a que no haya precios especulativos. Entonces hay muchos mecanismos de modulación económica que pueden ayudar. Esa modulación económica aplicada al sector vivienda, desde el sector construcción, porque la especulación no es solo sobre construcción terminada, es sobre los materiales, es sobre las contrataciones. Un elemento adicional de modulación económica que está en manos de los gobiernos estatales, en este caso de la Ciudad de México, en el sector de vivienda, es el regular la especulación, con dos instrumentos mayores. Uno es revisar la reglamentación. Una gran parte de las reglas, cuando uno firma un contrato de renta, la mayoría del soporte jurídico de los reglamentos y las leyes que lo amparan son locales, no son del nivel federal. Y ahí todavía hay elementos donde está orientado a la protección del propietario, no del usuario, ¿no? Y ojo, sector empresarial de la vivienda, tampoco estoy en contra del sector empresarial de la vivienda, pero lo mismo, cuando el enriquecimiento es moderado, justo, honesto, qué bueno que haya gente que compró un departamento y ahora lo pone en renta, o lo pone en una de estas plataformas de renta turística, ¿no? Exactamente, qué bien, respeto. Y a esa gente también hay que protegerla jurídicamente para que no tenga pérdidas, que no tenga abusos del potencial persona usuaria. Pero hay que llegar a una moderación que nos permita conciliar las necesidades de ese sector social y económico con las necesidades de esta enorme mayoría de personas jóvenes, muchas de ellas profesionistas. Y vuelvo a lo mismo, la transformación no es un proyecto para pobres. Estas personas jóvenes que hoy tienen una profesión, tienen a veces hasta posgrados y están trabajando en un empleo en el sector comercial, mal pagadas o a duras penas teniendo una ganancia marginal si son autoempleadas y propietarias, necesita garantías jurídicas y necesita programas de gobierno que le tiendan una red de protección social, ¿no? Así es como vemos la transformación. Por eso decimos humanizar la ciudad, porque para nosotros humanizar la ciudad es atender a todas y todos y encontrar los mecanismos de articulación de las necesidades de un sector con las necesidades de otro sector, las aspiraciones de un sector con las aspiraciones de otro sector. Y aunque hay aparentes contradicciones, o algunas pudieran ser muy difíciles de conciliar, si el gobierno no entra a fondo a tener los espacios de resolución, de diálogo, y se piensa, por ejemplo, en la modificación de las leyes con un sentido social incluyente, entonces no avanzamos. Dicho sea de paso, la Constitución de la Ciudad de México es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos y en garantías, pero nos falta actualizar una parte muy importante del marco jurídico, de las leyes locales y reglamentos también,
para que sean compatibles con esa maravillosa Constitución. Y eso es una asignatura pendiente a la que pensamos que en la transformación de la ciudad hay que entrarle a fondo. En el otro paso de la transformación. En este segundo piso de la transformación del que habla Claudia. Que este sería el segundo piso entonces de la transformación en la Ciudad de México. Sí. ¿No? Esta parte que todavía, por ejemplo, que algo que sí nos preocupa, ¿no? El tema de la vivienda. Otro tema también que hemos visto, porque tenemos mucha gente que nos sigue, gente que, como bien mencionas, que tiene posgrados, que tiene carrera, tiene preparatoria, secundaria, y de ahí nos podemos ir para abajo, que venden en la vía pública. Porque en la vía pública a veces desafortunadamente hay un sector que piensa que la gente que vende en la vía pública es solamente la gente que no tiene estudios. Eso es una gran mentira. Aquí total. En la Ciudad de México y en varios lugares en otros estados, la gente que vende en la vía pública tiene hasta posgrados también. Así es. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el mercado laboral no ofrece buenos trabajos y bien remunerados, con todas las prestaciones, y la gente prefiere autoemplearse. Así es. Y en la Ciudad de México hay mucha gente vendiendo en vía pública. ¿Qué le dices a la gente que vende en vía pública? Muchísimas cosas. Uno, es un fenómeno complejo, y las identidades sociales, es decir, quién es esa persona, estudió o no estudió un posgrado, estudió una licenciatura o solo el bachillerato, o no estudió nada, tenía un origen en una familia de comerciantes, o es la primera vez que se mete a esto, entró cuando tenía 45 años versus que entró cuando tenía 18, comercia un producto que está disponible en el mercado local, o es algo importado, o es algo que viene del comercio irregular, en el contrabando. Hay una gran complejidad. Entonces, hablar de comercio en la vía pública no es hablar de un solo fenómeno. Entonces, una de las cosas que consideramos nosotros pueden y deben hacer los gobiernos, y esa es nuestra perspectiva de la transformación en la Ciudad de México, es lo complejo entenderlo de manera compleja, de manera sistémica. También ahí hay un poco de sesgo profesional. En mi profesión de salud pública me he metido, y de epidemiólogo, me he metido al asunto del pensamiento complejo. Esto para entender las epidemias, por ejemplo, y sus reglas matemáticas. Pero aquí es parecido, porque un sistema complejo hay que empezarlo a disecar para entender la distribución de los distintos fenómenos y cómo interactúan. Pensemos en algunos, para no abrumar con demasiados detalles por ahora. Hay un segmento de nuevos comerciantes, nuevas personas comerciantes de la vía pública, que son las personas expulsadas de la oportunidad del trabajo profesional, la persona que tú estás diciendo. Y son personas de carne y hueso, no estoy hablando de estadísticas. Acabamos de ir a la Merced, a la Plaza de la Aguilita, y me encontré ahí una mujer por demás inteligente y simpática. No es exactamente comercio en vía pública, ella tenía un local establecido de joyería, pero al saludarla me dijo: yo tengo un doctorado en sociología, pero no encuentro trabajo en ello. Y este era un negocio familiar, lo estoy atendiendo de manera directa. Y como eso lo he visto en personas que venden en vía pública. Entonces, ahí lo que vemos es un fenómeno relativamente reciente, aunque ya son muchos años, de precarización del trabajo profesional, de un cierre de espacios para el trabajo profesional, y eso no les permite entrar, y es una alternativa insatisfactoria de tener un ingreso. Ese es un perfil. Otro perfil son personas que tienen una especie de tradición familiar de ser comerciantes. Vienen algunas de estas personas de ser propietarias o propietarios de establecimientos comerciales que en algún momento florecieron antes de los años 80, cuando no estaban las políticas neoliberales, y a lo mejor son segunda generación, pero se precarizó el comercio porque las rentas de locales subieron, porque está acaparada las plazas comerciales, añejas, me estoy refiriendo a los locales del centro histórico, de la calle 20 de Noviembre y Pino Suárez, donde también estuvimos ayer, por cierto, en un recorrido. También me estoy refiriendo a la acumulación de riqueza y concentración de riqueza que está ocurriendo con las plazas comerciales, y que es un fenómeno especulativo también en manos del cártel inmobiliario. Entonces, donde había una comunidad de comercio, te pongo el ejemplo de los mercados públicos, donde hay ropa y también alimentos y también utensilios para el hogar.
Y esto nos lo dijeron en los mercados porque también recorremos mercados al ras del suelo. Estas comunidades están asediadas por la economía macro, mayormente transnacional, de las grandes firmas corporativas, no voy a decir desde luego sus nombres para no hacerles el comercial, de venta de alimentos, venta de utensilios domésticos, de venta de ropa, y están extinguiendo a los mercados. Pero los mercados son puntos referenciales, son nodos de economías sociales, economías comunitarias, en las colonias, en los barrios, en los pueblos. Y hay un fenómeno generacional, y lo van a identificar claramente. Si uno va a un mercado, la edad mediana de las personas locatarias es 50 años. La edad promedio, llamémoslo, es 50 años. ¿Dónde están las personas jóvenes? Hijas o hijos de esas, o familiares de esas personas. Esas personas, 40 a 50 años, están cuidando el local, a lo mejor heredado, de quienes hoy tienen más de 65 años. Algunas siguen físicamente trabajando ahí, pero la siguiente generación ya fue o bien atraída o bien expulsada hacia esta economía corporativa transnacional. Y hoy están en los kiosquitos de las plazas comerciales, hoy están presentando ropa y joyería y demás en las plazas comerciales, lo cual es completamente digno. El problema es que el salario no es digno, las condiciones laborales no son dignas, entonces les están explotando para alimentar una economía concentradora de la riqueza en grandes corporaciones y abandonando la posibilidad de que se replique la economía comunitaria en un mercado. Que hay mucho de eso, sobre todo en varias alcaldías de aquí, ¿no? En la mayoría de las alcaldías, que eso también es un gran problema que lo vemos también nosotros. Por ejemplo, nosotros somos de Cuauhtémoc, y algo de lo que dice mucho la gente en Cuauhtémoc es precisamente esa parte, ¿no? De que las tienditas se las comieron también, estos pequeños, que no vamos a decir. Las cadenas de tiendas de inconveniencia que además venden comida chatarra y bebidas chatarras, que es veneno embotellado, que están intoxicando al pueblo de México, causándole la mayor pandemia de enfermedades crónicas, primeras causas de mortalidad. Todo es sistémico, como se puede ver. Por ejemplo, en comercio de alimentos, si hubiera una acción del Estado mexicano representado por el gobierno local para impulsar economías comunitarias, también en la rama de alimentos, podríamos tener, uno, aprovechamiento de la enorme riqueza cultural que tiene México en materia gastronómica, de modelos alimentarios que fueran saludables, y que además fueran económica y socialmente justos, y que además fueran ambientalmente sostenibles. Nos harían más saludables, la economía florecería y habría un esquema de redistribución. Que precisamente estas nuevas generaciones es lo que buscamos. Claro. O sea, estas nuevas generaciones ya estamos hasta el gorro de todos estos tipos de alimentos químicos que nos meten las transnacionales precisamente, que viene súper contaminada la comida, y buscamos estas nuevas alternativas de sembrar en tu propio techo. Claro, huertos comunitarios, huertos de azotea. Esto lo conocí cuando me formé en la salud pública, estas prácticas que se han usado en Ontario, que se han usado en algunas ciudades europeas, en California. Este modelo de las economías comunitarias, los mercados de productores, el cooperativismo, y ahí hay un espacio grande. Insisto, la transformación no es un proyecto para pobres, la transformación es un proyecto de justicia social para que quepan todas y todos. Déjame decirte, y ya para terminar, porque creo que ya me estoy abusando del tiempo de tu programa, dos cosas. Una que no quiero dejar pasar, la corrupción. La corrupción es un veneno que hace inviables a las sociedades, y nos falta mucho. Ahora que mencionabas la alcaldía Cuauhtémoc, me puse a pensar en ello. A nivel de las alcaldías sigue habiendo mucha corrupción en trámites y servicios, en permisos, en verificaciones. Emprender una actividad económica lucrativa sale carísimo. Porque la persona que genuinamente quiere invertir y tener un patrimonio, abrir oportunidades de empleo, lo tiene limitado porque tiene que llenar 80,000 trámites a destiempo. Uno no se habla con el otro, no hay ventanillas únicas. Y además hay mucha corrupción. No, y las ventanillas únicas les piden, en las otras áreas les piden por todos lados. Entonces, esa corrupción es otra de los elementos de nuestra perspectiva de humanizar la ciudad. Humanizar también exige
eliminar la corrupción como lo estuvimos haciendo con el presidente López Obrador en el gobierno nacional. Pero lo último que te quiero relatar, también para ilustrar mi convicción de que la transformación es un momento de oportunidad y de espacio de inclusión para todas y todos. Uno de los foros que hemos tenido fue con empresarios y empresarias. Por cierto, me llamó la atención que la mayoría eran hombres, lo que me lleva nuevamente a pensar en la agenda feminista y la necesidad de que las mujeres ocupen puestos directivos y propietarias en la economía también privada. Pero fue muy agradable la conversación, gente muy comprometida, gente con una visión de la viabilidad del país y de su acción empresarial como mecanismo para estimular la economía y estimular el empleo, que de lo que se quejan es de eso. La corrupción nos asfixia, la corrupción nos hace ineficientes, nos hace no competitivos. Este grupo con el que nos reunimos en particular eran personas del sector franquicias. Las franquicias tienen yo diría que una complejidad de que finalmente a nivel macro hace que se siga acumulando la riqueza en corporaciones privadas internacionales, pero a nivel de la economía local tienen un factor muy benéfico en donde la experiencia construida de la actividad empresarial, cómo se hacen las cosas, cuáles son los estándares de calidad, cómo se normalizan las prácticas de higiene, de seguridad, etcétera, le facilitan, por ejemplo, a uno de estos jóvenes que tenga alguna profesión, iniciar una actividad empresarial lucrativa que le permita crear un patrimonio, porque ya no tiene que andar todos los pasos y darse de topes contra las paredes aprendiendo a ser empresario, ¿no? Pero la síntesis de esa conversación lo que nos llevaba es a identificar que solamente si logramos que el gobierno esté al servicio de la sociedad, y la sociedad también son los empresarios, porque también son el pueblo que está al servicio del bienestar público, entonces el gobierno sirve. Si el gobierno sigue alimentando la corrupción, las mafias, los pequeños grupos corporativos, y una parte importante, por eso lo saqué a colación, del comercio en vía pública, sigue en manos de grupos sociales corporativos, a veces de choque, que son verdaderos obstáculos al progreso económico, a la inclusión social y obviamente también a tener prácticas de comercio justo, benéficas a la persona consumidora. El tema es amplio. Muchísimo. Perdón que te abrumé, pero tú me decías, ¿qué ofreces en contraste con tus compañeros? Al contrario, ha sido una plática, y te lo tengo que decir, una plática muy amena, una plática Gracias. muy nutrida. Creo que me parece, si no estoy mal en los tiempos, que esta ha sido la más larga. Todavía la primera más larga fue la de Noroña, y creo que contigo fue la más larga, y la verdad, una plática muy nutrida. Nos vamos con un muy buen sabor de boca. No, muchas gracias. Con una muy buena información y por supuesto con otra visión para que nuestra audiencia que nos ve vea qué es lo que tú vienes diciendo, más allá de los medios de comunicación. Claro. Porque claro, nuestra audiencia sabe perfectamente que estos medios están súper sesgados y que van por intereses específicos, pero sobre todo estas visiones que nos vienes mencionando, muy específicas y que ya nos quedó muy claro que tienes muy estudiada ya en la ciudad. Sí, ñoño. Claro que tienes muy estudiada, pero eso también nos da tu parte social, tu parte de izquierda, que de repente algunas personas dicen, ¿cómo? ¿No? Y yo me atrevo a decir que de los tres tienes mucha razón, de los tres eres el más radical. Sí lo tengo que decir, eres el más radical, pero no llegas a un grado donde no haya una conversión, por ejemplo, con la clase media, porque sí comprendes perfectamente esta parte de la clase media, que también nosotros lo hemos mencionado mucho. Está muy mal permeado esta idea de que la cuarta transformación no es para la clase media. Así es. Claro que no, por supuesto que no. El hecho de que se le ayude a la gente que más lo necesita en este país, por supuesto que genera que esta gente que está más necesitada llegue a la clase media y que la clase media se expanda. Así es. Y por supuesto que eso le beneficia a la clase media, que la Ciudad de México precisamente es de clases medias. Así es, y a todas y todos. Déjame decirte lo último ahorita que me mencionas esto de la radicalidad. Orgullosamente soy radical, pero eso no quiere decir que en mis formas sea disruptivo, que yo busque un choque, que busque un enfrentamiento, que busque suprimir a unas y otros. Mi radicalidad está en mis convicciones y en la congruencia de mi práctica entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y eso es constatable. Pero obviamente los mecanismos
llevo mucho tiempo cultivando los mecanismos de acercar a la gente, crear consensos, escuchar, vincular. La necesidad de uno se empata con la necesidad de otro, etcétera. Y de las personas que has mencionado, también quisiera cerrar la entrevista diciendo, bueno, con Noroña lo respeto muchísimo, le tengo un gran aprecio, hemos encontrado una gran similitud en nuestras perspectivas sobre la política y sobre la acción social, y en eso me siento muy complacido y además gustoso de ser amigo de Gerardo Fernández Noroña. Y respecto a mis compañeros, compañeras contendientes, expreso mi respeto. Yo pienso que indudablemente Omar García Harfuch hizo un gran trabajo como titular de la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, guiado por supuesto por Claudia Sheinbaum para que se le imprimiera un sentido social profundo a toda la acción de construcción de la sociedad que en última instancia lleva a la prevención del delito. Por Clara Brugada, desde luego que le tengo un enorme respeto, es indiscutible y manifiesta el beneficio que le dio a las comunidades de Iztapalapa para que tuvieran una vida digna, una vida incluyente, con una disciplina funcional en su alcaldía. No estoy seguro que esa acción tan localizada se pueda convertir automáticamente en la necesidad o la salida para toda la ciudad. Como se puede ver, es una cosa mucho más compleja que solo este tipo de programas. Y lo mismo en el caso de Omar, pues un tema concreto no necesariamente resuelve todos los demás temas. Y respecto a Miguel Torruco y a Mariana Boy, conozco menos su trayectoria, pero también pienso que son gente muy benévola que están haciendo esto por el bien común. Y lo más importante de todo, ayer nos lo decía Claudia, por cierto, ayer en el discurso de Claudia recordó que yo participé en el CEU junto con ella, me dio un piropo, me dijo, era muy jovencito, pero ayer nos llamaba Claudia al sentido de unidad. La transformación es un proyecto de unidad, tenemos que mantener todas y todos unidos, movilizados, para ir sumando, y sumando no solo al interior del proyecto que ya está, sino sumando a todas aquellas personas desvinculadas de la política, desinteresadas, decepcionadas, que hoy pueden ver que la transformación tiene una cara de avanzada, moderna, humana, humanizar la ciudad. Me quitaste la palabra, esa es nuestra frase, humanizar la ciudad. Y bueno, ya finalmente, ¿qué mensaje final le mandas a la audiencia? Un mensaje de esperanza a ti, mujer joven, a ti, hombre joven, a ti, persona adulta mayor, persona de edad intermedia, niña, niño, si es que ves este programa. Sí nos ven niñas. Perfecto. Sí. Hay esperanza, hay que tener entusiasmo, hay que tener el vigor de la esperanza cuando uno tiene presente a dónde hay que ir, cuál es el rumbo. Uno tiene una aspiración amplia, suprema de humanizar esta sociedad tan golpeada durante muchos años, pero ya vimos los frutos de la primera fase de la transformación y viene mucho más. Pero hay que sumar fuerzas, hay que desprejuiciarse, hay que quitar el sectarismo y estas maniobras del antiguo régimen en la forma de hacer política. Todas y todos cabemos, pero hay que saber dialogar, saber construir consensos. Viene mucho, mucho por progresar en esta hermosa, grandiosa, histórica y además incluyente Ciudad de México. Pues muchísimas gracias. Y antes de irnos, finalmente, ¿qué pasaría si en el momento que se dé este resultado no quedas como el coordinador dentro de la Eso es intrascendente. ¿Qué pasaría? Que la transformación sigue y que Hugo López-Gatell va a seguir al servicio de la transformación. Lo he dicho una y otra vez, no de ahorita, lo he dicho toda mi vida, lo he practicado toda mi vida. Yo no calculo qué puesto voy a tener mañana. Yo estoy en el hoy, como decía mi amigo José Luis Salomía. Si ven mis empleos previos, que han sido mayormente o en el sector público gubernamental o en la academia, yo soy un zigzag. Yo fui, por ejemplo, pasé de director de área a subsecretario, por ejemplo. Yo no estoy viendo cómo me acomodo, cómo subo, yo no veo una escalera de puestos burocráticos. Yo lo que pienso es cómo le sirvo a la gente, cómo le sirvo a los demás, no cómo me sirve el presupuesto o la estructura o el aparato gubernamental a mi persona.
las personas somos intrascendentes y estoy seguro que mis otros 4 compañeras y compañeros contrincantes piensan lo mismo en la Ciudad de México y en las 8 entidades federativas donde hay proceso interno. Lo importante es la transformación. El legado del presidente López Obrador, que es la representación del legado de todos los movimientos sociales y políticos de avanzada en México, es el que tenemos que cuidar y pasárselo así, con ese respeto, con ese cariño, con ese compromiso a las siguientes generaciones. Pues sin duda nos vamos con muchísima información y muy agradecida por esta plática, gracias, muy agradecida porque nuestra audiencia pues se lleva un poco de ti también en este video y en estos fragmentos de video que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mi gente hermosa, nos estamos viendo en la próxima charla, entrevista, ya estaremos platicando, a ver quién es, porque pues es medio complejo, lo sabemos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.